Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Abadía y, como viene siendo de costumbre, con una gran charla por delante. Hoy viajamos a la primera década de los 2000 para conocer el fútbol desde dentro a través de una de las zurdas más talentosas de aquellos años. Sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Mariano Pernía, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar con ustedes. Nada, el placer es nuestro, viajar, ¿no?, a esa primera década de los 2000 con uno de los zurdos del momento. Todos recordamos, yo creo que aquellos golazos que metías, aquellas voleas impresionantes y, bueno, pues conocer el fútbol desde dentro a través de sus protagonistas y, en este caso, bueno, pues tenemos la suerte de estar contigo, así que un auténtico placer. Bueno, muchas gracias. Sí, Pues nada, cuando decís las primeras décadas del 2000, es lejos, ¿no? Queda lejos, pero para mí fue ayer. Viste que el tiempo pasa rapidísimo y parece mentira que haya pasado tanto tiempo y lo recuerde tan cercano. sí, pues fíjate, pero yo creo que tu debut fue hace 22 años aprox, ¿no?, más o menos. Sí, más o Tu menos. debut en España, no en Argentina, pero fíjate, En, 22 años y parece que fue no, ayer. no, en España 20 años. Fue 20, 2003 en el... 2003, 2004 en Recre, Claro, 21 años. En el bueno, sí, 2003 en el Recre, igualmente es mucho más verdad. tiempo de lo que parece, ¿no? Sí, exacto. También te digo que tú estás igual que hace 20 años, ¿eh? ¿Porque estaba muy mal en ese momento o porque me conservo bien? Bueno, no sé, yo creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Nada, te Bueno, conservas perfecto, Mariano. Te conservas perfecto, estás para debutar, por decirlo así. bueno, gracias. Así que nada, oye, pues nada, hacer memoria, que lo que viene por delante yo creo que nos va a gustar a todos. Y bueno, pues vamos al lío. Yo creo que empiezas tú, David, que vienes un poco de España, y yo creo que alguna pregunta también va a salir por ahí. Así que nada, a coger el DeLorean, a tirar para atrás y a disfrutar de la charla. Sí, nos vamos a tus inicios en la Liga Española, a la temporada 2002-2003, cuando estás en el Recreativo de Huelva y eres protagonista de la Copa del Rey de los Modestos, que para nuestros oyentes, para recordarles, es una Copa del Rey que se jugó desde 32 avos de final a partido único en el campo del rival en teoría más débil, y hubo muchas sorpresas. Cayó el Barcelona con el Novelda, el Valencia con el Alicante, y bueno, pues tú en el Recreativo de La Coruña, en el Recreativo de Huelva, pues hacéis una gran Copa del Rey, elimináis, creo que es al Atlético de Madrid en Sí, cuartos, en semifinales a Osasuna, y os plantéis en la final contra el Mallorca. sí. Y bueno, pues me gustaría recordar contigo aquella final, cómo vivís aquella Copa del Rey, y bueno, pues cómo es esa Copa del Rey de los Modestos, cómo la recuerdas. Bueno, la recuerdo impresionante porque yo había llegado hacía 6 meses a la Liga Española. Llegué a un equipo que tenía solo 9 puntos en toda la primera jornada, la primera rueda, en la primera jornada. Y bueno, matemáticamente casi descendido. Igualmente hicimos una segunda rueda muy buena que terminamos descendiendo en la última fecha contra el Sevilla, en campo de Sevilla. Y a su vez jugamos la final de Copa del Rey, que en ese momento se jugaba después de la última fecha. Entonces, bueno, creo que no nos agarró con la mejor motivación posible porque ya descendidos y viéndonos, jugando una final, no es la mejor manera de jugarla, pero bueno, igualmente yo en lo personal muy motivado porque era mi primer semestre en España y ya estaba disputando una final con un equipo muy modesto, como bien dijimos antes, y era muy motivante para mí. Sensación agridulce, claro, por una parte el tema de una temporada del descenso del Recre, pero bueno, pues oye, pues con aquella final, aunque no pudisteis haceros con ella, pero me imagino que jugar la final, además una final en la que hubo un nombre propio como era Samuel Eto'o, que hizo un Sí, partidazo, quiero recordar, sí. y bueno, pero bueno, por lo menos dices esa alegría a los aficionados del Recre, no pudisteis ganar la final, pero el llegar a la final creo que bueno, por lo menos puso un poco de dulce a la temporada aquella. Sí, tal cual, tal cual. Quedó muy grabada en los recuerdos porque fue impresionante la llegada al campo. Me recuerdo que jugamos en Elche y nada, ya 5, 500, 600 metros antes de llegar al estadio ya estaba lleno, repleto de hinchas del Recre, de un lado y del otro alentando y eso fue impresionante. Mismo a la salida, a pesar de que habíamos perdido,
la gente se quedó a alentar, se quedó a apoyar y fue un momento muy lindo. Vives, yo creo que esa gran final o esa inesperada final, que por inesperada pasó a ser histórica, y después de tu época con el Recre, llega tu época con el Getafe, donde especialmente haces una temporada brutal en la que marcas 10 goles. No sé cómo lateral Sí, izquierdo, Mariano, cómo sienta, porque tú al final, un lateral izquierdo, su principal labor siempre es defender. Pero bueno, sí, siempre que sí, un lateral izquierda meta goles, al final es lo que te da los titulares, por decirlo así. No sé tal cómo cual. lateral, cómo sienta eso. Es decir, si yo no meto goles, no salgo o no se me conoce tanto, solo por defender bien. Sí, sí, a ver, convertir goles es lo más difícil en el fútbol. Entonces, por eso cuando un lateral convierte goles llama más la atención todavía que un delantero. Pero por eso eh, es tan valorado la persona que termina convirtiendo el gol, ¿no? Porque los delanteros no es fácil, ni siquiera empujar un balón para que entre es fácil. Muchas veces la gente se enfada con jugadores que por ahí fallan un gol de adentro del área pequeña o con un balón que viene fuerte, que viene presionado por un rival y con toda la presión de tener que meterlo y lo fallan. Te puedo asegurar que no es fácil ni siquiera en un entrenamiento. Entonces, por eso mismo son tan cotizados los futbolistas que cada 3 ocasiones meten una y cobran tanto y la gente los quiere tanto. Ujú. Por eso cuando un lateral consigue, agarra una racha goleadora, llama mucho más la atención, a pesar de que el trabajo defensivo sigue siendo el mismo que el que venía haciendo. Claro, sí, que al final para que te reconozcan tienes que hacerlo muy, muy, muy bien defensivamente, pero si de repente tienes Exactamente. una buena racha goleadora, pues es mucho más fácil llamar la atención, por decirlo así. Oye, tú así Claro. toda esa temporada tuviste las dos partes, defensivamente Ujú. espectacular, porque el Getafe sabemos qué tipo de equipo es, y además, pues Sí. bueno, 10 goles una temporada por el lateral izquierdo, pues oye, yo creo que bastante, bastante bien. Así que bueno, ese paso por Getafe te da, yo creo que uno de los momentos también más bonitos que puede vivir un futbolista que te lo va a traer a la memoria David de nuevo. Bueno. Sí, y es que el 2006 es un año mágico para Mariano Pernía, porque rinde, como decís, a un nivel extraordinario en Getafe, ficha por el Atlético de Madrid y acaba siendo convocado por la selección para disputar el Mundial de Alemania 2006. Y a mí me Ujú. gustaría saber, Mariano, cómo fue esa llamada, cómo te enteras de que vas a ser jugador o vas a participar en ese Mundial. Mira, o sea, las listas ya estaban confeccionadas. Yo entro porque Asier del Horno fue con una molestia plantal y le habían dicho que tenía una semana para volver a los entrenamientos y no tenían que hacer un cambio en el plantel. Y una semana le daban porque es lo que te da la FIFA, o no sé si te lo sigue dando, pero en ese momento te daba la FIFA para poder cambiar un futbolista de la lista. Yo sabía que era una de las dos opciones que había en carpeta y bueno, un poco estaba a la expectativa. Cuando recibo el llamado de Luis, recuerdo que era de madrugada, me había venido a Argentina, pero seguía entrenando obviamente porque sabía que podía llegar ese llamado. Y me hace saber de que quería contar conmigo para ir al Mundial. Obviamente no lo dudé un instante, le comuniqué a la familia de que me habían llamado y ese mismo día salí para España, obviamente con una alegría inmensa y una responsabilidad. O sea, es una mezcla de alegría y susto, porque tenés una responsabilidad muy grande cuando te pones la camiseta de una selección. Y en mi caso iba a representar al país de mis hijos. Mis hijos nacieron ahí en España y cuando sos padre haces mucho más que por vos mismo. Entonces, bueno, la responsabilidad era muy grande y en el momento que lo estás viviendo, por ahí no te deja ese nerviosismo y esa responsabilidad, no te deja vivirlo como si lo vivo hoy cuando recuerdo o cuando veo fotos de que tuve la suerte de poder jugar un mundial. Ujú. Dices que no lo dudaste ni un momento, ni siquiera No. cuando le dijiste a tu futura mujer que la boda que teníais programada que tenía que esperar, porque creo que te Exacto. coincidían fechas con el Mundial. Sí, sí, sí. Yo me casaba a fin de junio y bueno, obviamente estaba todo hablado, ¿no? Estaba todo hablado de que si estaba la posibilidad de poder ir a disputar el Mundial con España, la boda se iba a posponer. Y mi señora
ya lo sabía. Entonces, cuando le comuniqué que iba con España, obviamente dio por sentado de que la boda pasaba para diciembre. Ujú. Y la verdad que te costó poco ganarte el puesto con la selección porque debutaste creo que es en un partido amistoso contra Croacia, hiciste un partidazo, marcaste gol de falta directa y te Sí. hiciste con el puesto. Y me gustaría recordar en concreto un partido de ese mundial, que fue el partido de octavos contra Francia. La verdad que Sí. llegábamos al partido con la moral muy subida, dábamos por hecho Ujú. que íbamos a jubilarlos, que Zidane ya estaba mayor y nos dieron el batacazo. ¿Cómo vivisteis aquel Sí. partido? ¿Cómo le recuerdas? Y la verdad que si me dan 3 momentos de mi carrera deportiva de poder cambiar un resultado, ese es uno, es el principal, porque teníamos una ilusión muy grande, habíamos hecho una primera rueda increíble, pasando holgadamente y jugando muy bien. Y Francia todo lo contrario, había pasado la primera fase muy complicado, segundo de grupo, creo que clasificó por un gol a favor. Y bueno, llegaba mermado, pero bueno, los mundiales tienen eso. Los mundiales por ahí, las selecciones que lo terminan ganando son los que saben jugar esos partidos, ¿no? Los partidos decisivos, que es el que gana sigue, el que pierde se va a casa. Y Francia tenía una experiencia muy superior a la que tenía la selección de España en ese momento porque eran todos muy chicos. Recuerdo a Fábregas con 18 años, Iniesta creo que tenía 20, 21. Estaban todos por debajo de los 25 años de edad o su gran mayoría de los que arrancaban jugando. Y bueno, eso en un mundial, cuando llegas a octavos y a cuartos y a semis, se siente. Ujú. Y la Gran España, yo creo que se empezó a gestar precisamente en este Mundial, porque sí que es Sí, cierto que Aragonés fue muy cuestionado, pero fue a partir de la Eurocopa del 2008 cuando empezaron a llegar los éxitos, y es en esta ujú. selección cuando empezaba a forjarse aquella Gran España. Y me Sí, sí, tal gustaría cual. preguntarte, Mariano, ¿cómo fue esa relación con Aragonés en el vestuario? ¿Cómo llevó él las críticas desde fuera? Porque me acuerdo que fue todo el tema de si Raúl, si Villa al final Sí. prescindió de Raúl, que fue muy criticado aquello. ¿Cómo lo Ujú. vivió el míster y cómo lo visteis vosotros? Mira, Luis lograba algo que es muy difícil de lograr en un entrenador, que es hacerse amigo del futbolista sin que el futbolista critique absolutamente ninguna de sus decisiones. Y eso, o que el futbolista sienta que como es amigo del entrenador, el entrenador tiene eh, o debe ponerlo de titular. Entonces, eso es lo más difícil para un entrenador. Era un hombre que a la hora de entrenar era súper serio, súper metido en el entrenamiento, no te dejaba relajar ni un instante. Y en cuanto terminaba el entrenamiento, era el primero que estaba de cachondeo y haciendo bromas y molestando, entre comillas, ¿no? Relajando todo lo que habíamos trabajado en el entrenamiento. Entonces, esa parte de Luis es la que más destaco. Y después su personalidad, porque cuando terminó el Mundial recuerdo que la primera convocatoria que hace para la eliminatoria de la Eurocopa 2008 fue exactamente la misma que el Mundial, que la que fuimos al Mundial. Y poco a poco fue haciendo un recambio en la plantilla de la selección, pero muy poco a poco. Y yo creo que eso dio la confianza porque él veía que había material como para lograr grandes cosas con España y nos los decía a cada rato. Yo tuve la suerte de jugar toda la eliminatoria para la Eurocopa. Después, bueno, al revés que en el Mundial quedo fuera de esa lista definitiva previa a la Eurocopa, pero ya se veía que iban a lograr grandes cosas porque más allá de toda la calidad que todo el mundo ve, había un grupo humano muy grande y muy profesional. Ujú. Sí, aquella primera Gran España y bueno, hace 5 días se cumplía el 10º aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés, así que bueno, Sí. desde aquí un saludo muy fuerte allá donde esté. Y no sé si tú sigues a Jero Freisa, creo que se llama, argentino, que hace monólogos de humor y demás, y tiene uno muy famoso, que ya sabes cuándo van a ser los mundiales y las Eurocopas, no organices bodas en esos años. ¿Lo sabes? Es siempre cada 4 años, pues esos veranos no se organizan. O sea que ya Exacto. te iba a decir que ya para la siguiente lo sabes, pero bueno, espero que no haya Lo que siguiente. pasa es que lo empiezas a organizar con un año de antelación y yo no me imaginaba nunca jugando un mundial, sinceramente. Mm, Pero bueno, ese fue el famoso año en Getafe donde me tocó marcar mucho y jugar muy bien. pues nada, oye.
que todo sea por esas cosas. Y bueno, aquí un poco también enlazando llega Luis Aragonés, que te llama para aquel Mundial de 2006 y luego las casualidades de la vida te lleva pues a su casa, ¿no? A la casa de Luis Aragonés, al Vicente Sí, Calderón, que es yo creo que uno de los estadios que más echa de menos, uno de los estadios que más impone. sí. Pasas 4 años, 4 temporadas, 3 años, por decirlo así, 3 temporadas que estás allí más metido. ¿Cómo es jugar en el Calderón? ¿Cómo es sentir esa grada? ¿Cómo es esos partidos allí? ¿Cómo lo recuerdas? Impresionante, impresionante. La verdad que fueron 4 años imborrables porque te hacen sentir, me hacían sentir mucho el fútbol argentino, porque creo que es la mejor afición de España, sin duda, y es un ambiente impresionante. Todos los partidos está a reventar, alientan, empujan y eso es inolvidable. La verdad que llegué a un Atlético de Madrid que recuerdo que Miguel Ángel Gil en la primera charla que tuvo conmigo me dijo que él pretendía volver a jugar en Europa con el Atlético de Madrid. No me habló nunca de ganar títulos ni de que estaba formando un plantel para pelear la liga. Me dijo, estoy formando un plantel para volver a jugar competiciones europeas, porque hace 11 años que el Atlético no juega, y poco a poco vamos a estar cada vez más arriba hasta que llegue el momento donde vamos a pelear las ligas sin darnos cuenta. Y fue tal cual. Ujú, En esos 4 años que estuve, el primer año clasificamos a la Europa League, los otros 3 años clasificamos a la Champions y terminamos ganando la Europa League en el último año. Un trabajo impresionante de Miguel Ángel, que lo hizo con la cabeza pensando muy a futuro y después de eso, él apuntaba mucho a jugar en Europa porque cuando el equipo está entre los 4 primeros, los cambios de una temporada a la otra no son como eran en ese momento en el Atlético, que se iban 12 y venían 12 o se iban 10 y venían 10. Ahí es solamente cambiar 2 o 3 posiciones puntuales, cada vez jugadores de más jerarquía y obviamente ingresa más dinero al club por estar jugando en Europa. Entonces hizo un trabajo impresionante Miguel Ángel y le dio sus frutos. ujú. Sí, y tanto que le sale bien que yo creo que desde esa época no se ha bajado de Europa y no se ha Exacto. bajado de los puestos de arriba, así que algo bueno hizo a medio plazo, como bien Sí, dices. Y bueno, ahí compartiste historia con grandísimos jugadores, en sí. Getafe también, en Huelva también. ¿Y alguna pregunta sobre estos jugadores te va a lanzar Pablo? Ok. Eso es, Mariano. Vamos con las dos clásicas preguntas. La primera, has jugado en grandes ligas como la Argentina y la española, casi nada. Si tuvieras que decirme el mejor compañero, el mejor jugador con el que has compartido vestuario, el que más te haya impresionado, ¿quién se te viene a la cabeza? Quitando la selección, O con la selección, pero si me puedes decir selección y luego compañero de club, me vale. en la selección, dos. Andrés Iniesta, que era muy jovencito y todavía no era titular indiscutido en el Barça y me llamó muchísimo la atención. Obviamente hoy es fácil nombrarlo porque después logró todo lo que logró. Y el otro que contagiaba muchísimo y que no te permitía un momento de relajación era Carles Puyol. Esos dos futbolistas me llamaron mucho la atención. Y después como compañero en el Atlético de Madrid, bueno, tuve al Kun Agüero, Forlán, Simao, Reyes, pero si tengo que elegir uno, creo que me quedo con la Perla Reyes. Tenía un talento natural fuera de serie y bueno, por ahí también, pobrecito, que en paz descanse, ¿no? La Perla, pero no llegó más lejos de lo que las condiciones si bien jugó mundial y jugó en la selección y jugó en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, jugó en Inglaterra, jugó en todos lados, podría haber sido mucho más, de haber sido más completo en todo, ¿no? No solamente en la parte futbolística, pero como talento natural me quedo con él. Ujú. Y luego vamos con la otra pregunta, que además está más acorde a tu puesto. Lateral izquierdo, prácticamente toda tu carrera deportiva. Una pregunta que solemos hacer es, has tenido que sufrir a grandes extremos rivales. Si Ujú. tuvieras que decirme aquel extremo derecho, en tu caso, que más mal te lo hacía pasar, ese que decías tú, joder, es que es imparable. ¿Quién se te viene así en la cabeza? Quitando a Messi, no vale Messi. No vale Messi, Vamos a hablar de futbolistas. de seres humanos. Porque si no es fácil, la respuesta es facilísima, porque encima en esa época jugaba de extremo. Mira, a mí me complicaban más los futbolistas que a la hora de robarle el balón te corrían y intentaban recuperarlo.
o que eran muy inteligentes para jugar, jugaban siempre solos, era muy difícil estarles cerca para poder anticiparlos o para poder marcarles de cerca. No se quedaban quietos nunca, eso era lo que más me costaban de todos. Si tengo que nombrar a uno, no sé, recuerdo que era difícil marcar a Juli. Juli se quedaba muy abierto y estaba en un Barcelona también que tenía futbolistas que le metían unas pelotas increíbles y corría al espacio con una velocidad supersónica. Entonces, ese tipo de futbolistas me costaban. Y bueno, ya que hemos contestado sobre los seres humanos, vamos a hablar de los que no son humanos, como Leo Messi, que también es un poco putada, en el que en la época tuya Messi jugaba de extremo derecho, que también, Sí. joder, da rabia porque con los años ya se fue metiendo al interior del campo. Qué putada. ¿Cómo era enfrentarse a Messi? Porque además tuviste un vídeo viral explicando aquella vez que tuviste que ir a presionar a Leo al medio campo y se fue prácticamente de media defensa del Atleti. ¿Cómo era enfrentarse a Messi? ¿Era tan complicado? ¿Qué se sentía? Sí, era muy complicado, porque encima en ese Barcelona no era solo Messi. O sea, si preparabas el partido para parar a Messi y nada más que a Messi, te terminaba ganando el partido Iniesta, Xavi, Eto'o o Villa o cualquier otro, ¿no? Tenía unos futbolistas increíbles, entonces era muy difícil pararlo, porque igualmente, a ver, es un futbolista que aunque juegue en un equipo normal, es difícil hacer una manera de pararlo, porque es muy inteligente para jugar, entonces siempre encuentra una salida, siempre encuentra una manera de salir del barullo que le armó el rival para poder frenarlo. Creo que es el único futbolista en toda la historia que realiza el movimiento de acuerdo a lo que hace el rival. Tú cuando vas a regatear a alguien, piensas un movimiento. Bueno, ahora cuando llega le amago para adentro y salgo para afuera. Sí. Y él quizás también lo hace, pero en el momento que ve que el defensa salió para ese lado, cambia automáticamente, le llega la información muy rápida al pie y la realiza muy bien. Entonces, te diría que el primero que va a intentar quitarle el balón, 99,9% de que es imposible. Y hablábamos al principio de la entrevista que parece que no pasa el tiempo y fíjate, nada tiene que ver aquel Messi, ¿no? De aquellos años, la rapidez que tenía tal, con el último Messi del Mundial, pero fíjate qué estabilidad en los éxitos, qué estabilidad en ser el líder, ¿no? Que claro, yo veo todos los chavales jóvenes que vieron el Mundial este último de Qatar, que, wow, Messi y tal, digo, joder, si llegan a conocer al Messi del 2005, 2006, ese bajito de melenas que no había quien le parase, digo, ya hubiesen impresionado. Es que la única manera de mejorar lo que hizo Messi en su carrera es juntar al Messi de hoy, a la cabeza del Messi de hoy con la fuerza física del Messi de sus comienzos. Sí. Es la única manera que hay de mejorarlo. Sí. ¿Y tú no querrías ser lateral izquierdo? No me gustaría volver a ser futbolista. No, yo digo que, a ver, yo fui un futbolista que el 90% de lo que conseguí, lo conseguí a fuerza mental y profesionalismo y constancia y no bajar nunca los brazos. Y yo creo que Messi, además de todo lo que la naturaleza le dio para ser distinto, le dio esa cabeza también. Una cabeza de querer siempre ser el mejor, ganar balones de oro y querer ganar el Balón de Oro el año que viene, y ese año ya está pensando en ganar el año que viene y ganar títulos, y lo demostró con la selección argentina. Lo más fácil para cualquier futbolista hubiera sido decir, bueno, hasta los hijos se lo dijeron. He escuchado entrevistas donde los hijos le preguntaban por qué. Él contó que el hijo le preguntó por qué seguía viniendo a Argentina si se lo criticaba tanto. Y él dijo que iba a venir a Argentina hasta ganar un título, y lo hizo. Terminó ganando Copa América, Mundial. Entonces esa cabeza única que también tiene él, lo llevó hasta donde llegó, más allá obviamente de todas las condiciones naturales que tiene. Tal cual. Vamos con las preguntas que nos han dejado los seguidores. Mariano, te las va a lanzar Ángel. Aquí, bueno, nosotros leemos, lo que salga salió y tú contestas y ya está. A ver si han sido buenos o malos. Ok. Eso es. Bueno, la verdad es que
muchas preguntas ya las has respondido, las has seguido respondiendo porque iban en el sentido de tu llegada a la selección, ¿no? Que cómo se Sí, dio y demás, pero ya lo has explicado, que te llamó Luis cuando estás en Argentina y demás. Y sí. luego, pues también preguntaban mucho por el regate de Messi, que como bien dijo Pablo, se volvió viral y de la manera en la que lo contaste y demás. Así que Sí. bueno, pues vamos a empezar por las fáciles, cortitas al pie. Manolo González dice que no. Ismael Palomino dice que dónde estás ahora y Manolo González que qué haces. Mira, ahora estoy viviendo en Buenos Aires y más allá de que tengo el curso de entrenador hecho y estoy tratando de prepararme lo máximo posible para poder dirigir, a la par estoy corriendo en autos, que no me lleva tiempo porque es una carrera por mes y siempre me gustó. Yo me crié con mi padre corriendo en autos, en coches, y mi hermano es uno de los 3 mejores pilotos de Argentina, así que despuntando el vicio ahí para mantener el gusanito de la competencia, que es lo que más extraño desde que dejé el fútbol, el competir. Sí, sí. Además, tu padre, además de corredor de coches, también fue futbolista. También, Sí, sí, así que sigue sus pasos paso y a paso. mejor futbolista. Y mejor. Sí, es uno de los mejores laterales derechos de la historia de Boca Juniors y también jugó en la selección argentina. Bueno, pues la siguiente, Mariano, nos la hace Jandro07 y pregunta por qué equipo estuviste a punto de fichar y al final no se dio. Bueno, en el momento de Getafe, la verdad que en el segundo año de Getafe, después de esos 2 años de Getafe, tuve varios equipos por los cuales eh, podía ir a jugar y, no sé, el Valencia, equipos de Portugal, equipos de Inglaterra, hubo muchos equipos interesados. Es normal, ¿no? Porque cuando tenés esas rachas es normal que los clubes quieran ficharte. Bueno, en este Y no, sentido, a ver, y no se dio porque yo elegí ir al Atlético de Madrid, no por nada en particular. vale, vale. F. Memba pregunta si en algún momento estuviste cerca del el Deportivo de La Coruña. Sí, cuando estaba Miguel Ángel Lotina, me llamó 2 o 3 veces. Miguel Ángel no se podía dar y cuando yo termino el contrato en el Atlético de Madrid, me llamó y yo arreglé todo y bueno, después el que era en ese momento mi representante no se portó bien y no se pudo dar, pero me hubiera encantado ir al Depor. Ujú. Vale, pues a ver cuál más hay por aquí. Bueno, Fútbol Carroza nos pregunta que como coincidiste con Diego Forlán en el Sí, Independiente, que sí. si tú ya le veías que iba a ser ese gran jugador, porque es que luego años más tarde coincidiste en el Atlético con él. ¿Ya te lo Sí, esperabas? sí. Sí, sí, porque Diego, si tengo que nombrar un futbolista ultra profesional, lo nombraría Diego Forlán. Lo tuve de compañero en Independiente y ya desde las inferiores, que se quedaba después de hora a entrenar y llegabas temprano y él ya estaba en el gimnasio. Un futbolista con una perseverancia terrible y encima sumado a sus condiciones y su pegada que eran espectaculares. Ujú. La verdad que a mí me pareció un delantero infravalorado, ¿eh? Que además fue bota de oro un año y demás con Sí, el Villarreal, sí. en pedazo de delantero. Luego, una Muy pregunta perfil que me bajo, hacen muy mucho, perfil no puedo nombrar bajo. a todos, es ¿cuál consideras tu mejor gol? Eh, si bien marqué 10 en una temporada, después no es que tengo tantos. Debo tener 25 goles en toda mi carrera. Pero tuve la suerte que de esos 25, capaz 15 fueron muy lindos goles. Si tengo que elegir uno, el que hago con el Recreativo de Huelva en segunda división contra el Leganés, en cancha del Leganés. Un partido 0-0, durísimo, y es un córner para nosotros, despejan, y yo, más o menos, no sé, 15, 20 metros de afuera del área, la agarré de bote pronto y entró por toda la escuadra. Ujú. Golazo, sí, sí. Yo creo que le recuerdo ese gol, sí. Y Bueno, bueno, ya para acabar, la última te la voy a hacer yo. Pues mira, me gustaría saber
si tú consideras que la selección argentina fue un poco injusta contigo, si tú consideras que podrías haber tenido opciones de haber ido, porque en aquel momento el lateral derecho que solía ir era Juan Pablo Sorín y luego estaba Sí, Heinze, que podía cubrir el puesto también, sí, pero ¿tú Diego crees que podías Placente haber también. sido? ¿Quién? No, Diego Placente también en ese momento. Ah, eso era, Diego Placente, que estuvo en el Celta, sí, sí. No, son momentos. No hacía falta en ese momento el lateral izquierdo, ya venía Sorini, Placente y Heinze, estaba súper bien cubierto el puesto y eran futbolistas que venían jugando con Peckerman desde la sub-17, o sea, de súper confianza, tenían una relación espectacular y no fue el momento. Quizás si hubiera sido en otra época hubiese tenido la posibilidad. No, injusto no. Seguramente en España ha habido un montón de futbolistas con capacidad para poder ir a mundiales con una selección quizás menor a la española y no tuvieron su chance en la selección española. Hay un montón de futbolistas muy buenos que hace 4 mundiales están con chance de poder ir y está Messi delante. Entonces, son momentos, el fútbol son momentos y injusticias no hay en ese tipo de selecciones porque siempre el que va es igual o mejor que el que quedó afuera. Pero tú, en el momento que estabas, por ejemplo, en el Getafe, que tú te sentías, yo creo que en uno de tus mejores momentos, ¿no creías que te merecías una llamada, por lo menos? ¿No te viste con No, opciones nunca? no, y Peckerman fue siempre muy sincero. Yo recuerdo que se comunicaron con él para ver si iba a tener una posibilidad porque se hablaba de la selección española y él siempre fue claro, dijo, yo puedo hacer que Mariano venga un amistoso y verlo, pero no le puedo asegurar que va a ir al Mundial. Entonces, siempre dejó las puertas abiertas para que si venía la selección española, yo tome la decisión que quisiera. De acuerdo, Mariano. Genial. Genial. Y comentabas de Forlán, de su capacidad de trabajo y Sí. eso de quedarse y demás. Y yo leí, no sé si conoces tú lo que hizo en el Mundial del 2010. No. Pues por lo visto estuvo meses entrenando solo con el Jabulani antes del Mundial. Y dice, claro, Seguro. sí, decía, vamos, no sé si lo contó él o lo leí, y todos después del entrenamiento se quedaba con los balones del Mundial ensayando disparos, ensayando faltas, tal que pasó en el Mundial 2010, que las clavaba todas. Claro, Todas. exacto. Claro, le Sí, había así era cogido Diego, así era el Diego. rollo al balón, sí. Así era Diego. Mira, yo te cuento algo que viví yo. Yo le decía, a Diego, él acá en Independiente cuando vino, estábamos en primera y no tenía gran control de balón. Los controles largos no hacía grandes controles. La pegada era impresionante. Le pegaba con las 2 piernas exactamente igual de bien. Y le digo, Diego, tenés que mejorar el control. Si mejorás el control son todas goles. Bueno, me hacía quedar todos los días a tirarle balones desde lejos como si fuera un balón largo para controlar y chutar. Anda. Así 20, 30 veces por día hasta que él controló bien y la empezó a meter toda. O sea, que un cachito de alguna botadora es tuya, ¿no? No. Son todas de él. Son todas de él. Nada, Mariano, hasta aquí la parte pura de la entrevista, por decirlo así. Ahora va nada, son 3 juegos muy rápidos que te van a gustar mucho. El primero te lo va a soltar Pablo. Dale. Pues sí, Mariano, esto es un juego que se llama el juego de los nombres propios. Yo te digo una serie de nombres y si puedes me los tienes que intentar definir con una sola palabra, ¿vale? Bueno, difícil, pero bueno. Lo intentamos. Vamos con el primero. Dani Huiza. Goleador. Kun Agüero. Fenómeno. Raúl García. Un ejemplo. Massimo Aviati. Gran persona. Tano Pernía. Padre. El padre. El padre, nada. El culpable de nuestra cabeza de perseverar. Muy bien. Xavier Hernández. No hay una palabra. Nos vale. Y por último, Javier Aguirre. Un entrenador que me marcó mucho en un montón de conceptos que tenía. Muy bien. Vamos a repasar un poco los nombres que hemos enumerado.
Y empezamos con Xavi Hernández. Coincidiste con él, bueno, como rival y también pues una serie de partidos con la selección española. Sí. ¿Cómo era entrenar con gente como Xavi? Por ejemplo, antes has hablado de Iniesta. ¿Cómo era participar en un rondo con Xavi o en un partidillo de entrenamiento con Xavi? Imposible, imposible. Vivías al medio. Ellos no la perdían nunca y tú la perdías siempre. Y cuando entrabas no la recuperabas más. Y nada, era difícil, era muy lindo entrenar con ellos. Pero más allá de eso, viví cosas que nunca me imaginé que las podía llegar a vivir con un futbolista de sus características, de terminar un entrenamiento y venir a pedirme que lo acompañe a seguir entrenando, a decirle al profe de que quería ser intermitentes porque se había quedado corto con el entrenamiento. Normalmente los futbolistas que tienen esa calidad son más tirando a vagos y Xavi no, todo lo contrario. Como sabía que a mí me gustaba entrenar, venía y me buscaba de aliado. Y quizás él no se acuerde, pero yo sí lo recuerdo porque me llamaba mucho la atención eso y después obviamente el tiempo lo puso donde lo tenía que poner. Sí, señor. Luego hemos hablado del Kun Agüero. Sí. Ahora estamos conociendo por las redes sociales y por Ibai y Piqué cómo es Agüero. ¿Era tan Sí, cachondo en la época tuya, que era jovencito, pero era tan cachondo? sí, así es el Kun Agüero, tal cual. Así es él en una concentración o en su casa, como lo ves en las redes sociales. Es una risa continua, una alegría, contagia alegría y sigue siendo el niño de cuando llegó al Atlético de Madrid con 18, 19 años. Y eso está buenísimo porque no cambió nada, nada lo cambió. Fíjate. Luego hemos hablado de Raúl García. Coincidiste con él cuando Raúl era jovencito, pero luego con los Sí. años vimos que era un tipo, yo creo que como decir los argentinos, muy canchero. De estos que lenguaraz, que está siempre contra el árbitro, etcétera. ¿Cómo era Raúl Sí. García? ¿Ya de jovencito apuntaba maneras? Sí, 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 sí. Otro hiperprofesional. Sí. Era un ejemplo de lo que hay que hacer para llegar a la elite del fútbol y mantenerse. Y a mí no me sorprendió para nada porque al tenerlo de compañero veía que más allá de sus condiciones, por su pegada, por su capacidad futbolística, de visión de juego y todo, tenía todo lo otro, que era el profesionalismo, el entrenamiento, tomaban pruebas físicas y siempre era de los más fuertes. Le encantaba entrenar, le encantaba hacer todo lo que hay que hacer para mantenerte mucho tiempo en la elite, que es la Liga Española. Ujú. Luego hemos hablado de Dani Huiza, un tipo que tenía una calidad desbordante y parece que daba la sensación desde fuera que era un tipo que tenía una calidad de la leche, pero que con él no iba la cosa, o parecía que nunca se ponía nervioso y que era un tipo que iba a su bola. ¿Cómo era Huiza en los entrenamientos, en el vestuario? ¿Cómo era ese tipo? Dani tiene un temperamento especial, es Joaquín. Lo mismo, son personas que disfrutan el día a día, disfrutan lo que hacen. Obviamente les encanta ganar, son súper competitivos, pero no lo demuestran. Y así como jugaban los partidos, eran el día a día. Y otra persona muy alegre, siempre con una sonrisa, de buena onda, juega o no juegue, estaba de buen humor. Y eso para los grupos es espectacular. Entonces tener de compañero a Dani era hermoso. Hermoso porque aparte después marcaba goles todos los domingos, entonces nos hacía ganar dinero a todos. Y ya para terminar, vamos a hablar de tu padre, Tano Pernía, una leyenda en Argentina, en Boca, etcétera. Para los que nos pilla la Liga Argentina y más en esos años un poco lejos, tu padre tenía fama, por lo que he leído, de muy duro. ¿Cómo Sí, era tu padre? sí, eso, muy duro. A ver, un futbolista súper completo porque quedó en la historia de un club como Boca Juniors y jugó en la selección argentina. Y una de las 10 estrellas que hay afuera de la Bombonera tiene el nombre suyo, o sea, uno de los 10 máximos futbolistas de la historia es mi papá. Cuando un futbolista queda en la historia no es solamente por ser un futbolista duro, ¿no? También pasaba mucho al ataque, le pegaba muy bien al balón, pero bueno, destacaba mucho su garra, su fuerza, su temperamento, y en esa época encima es como que se liberaba un poco más el juego brusco. Hoy con VAR, nosotros siempre lo cargamos, ¿no? Porque hoy con VAR yo creo que termina la entrada en calor, piden VAR y lo echan.
Pablo, te doy una pista. Creo que gastaba bigote de los que nos gustan a nosotros. Tú ya Sí. sabes que defensa y con bigote. Sí. Y cara de loco. Madre mía. Nada, recordando nombres, además de tu padre, que te ve, pues, que te brillan los ojos, que está súper orgulloso de la carrera y de todo lo que ha pasado. Bueno, vemos aquí Guiza, Kun Agüero, aburrirte, no te has aburrido. No, no, para nada. Joaquín, lo tuve compañero en la selección, He otro. dudado Bueno, de decírtelo, pero no estaba seguro si llegaste a compartir la historia con él o no, y he dudado de decírtelo. Pero ¿Con Joaquín? sí, en la selección, pero no sé si Sí, os sí, pilló en la sí. mil, sí, ¿no? En Sí, 2006 sí, estaba el él, sí, sí, Mundial sí. y toda la eliminatoria también, y era Mm, nada, una diversión. No, no, no. bastante. Yo me trataba de sentarme cerca para reírme, Ujú. porque era impresionante. ¿No se os escapó nunca la risa en alguna charla seria del entrenador y demás? Con ellos, No, con él. No. no, no, no. No, no, Bueno, aparte con Luis, si te llegaba a escapar una sonrisa en plena charla, era chao. problema seguro. Bueno, nada, siguiente juego te lo cuenta David. Sí, este es el juego de las preguntas cortas. Vamos a hacerte una serie de preguntas cortas para conocerte un poquito mejor, Mariano. Ok. Vamos allá. ¿Cuál es un entrenador con el que tenías más feeling y otro con el que no llegaste a encajar? Eh, la- por ahí el que tenía más feeling en España, sobre todo, puede ser Javier Aguirre, porque estuvo un tiempo largo en el Atlético de Madrid. Entonces tenía más relación con Javier y era un entrenador muy abierto. Y no, no tuve ningún entrenador que no pueda encajar. Yo era más bien callado en los entrenamientos y de entrenar mucho, entonces normalmente tenía buena relación con el entrenador. Ujú. Un compañero que jugase en tu misma posición y que te lo puso difícil para jugar. Y Antonio López en el Atlético era una competencia muy grande y muy sana, una competencia muy sana porque Antonio es una persona espectacular, pero obviamente también jugador de selección y es difícil estar a su altura y me exigía un montón. Ujú. Como hemos visto, eras un gran lanzador de faltas. Yo recuerdo una que le clavaste aquí al Racing en el Sardinero, a Watt, Sí, una falta espectacular. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Eso se entrena? sí, se ¿Siempre entrena. se te dio bien? ¿Se entrena? A ver, tenía buen golpeo de balón, pero en ese año en Getafe teníamos de entrenador a Bernardo Schuster y Bernardo siempre se quedaba tirando faltas y nos quedábamos compitiendo a ver quién metía más faltas todos los días. Éramos dos o tres que nos quedábamos siempre. Y bueno, practicar, practicar, practicar y es automático después. Hace poco escuché a un futbolista decir que si tú no le pegas bien con derecha y te quedas todos los días a pegarle 50 veces al balón, le terminas pegando bien. Y es verdad, esto, o sea, si bien existe la condición natural, hasta Messi tuvo que practicar faltas para poder lanzarlas bien. Y si Messi tiene que Ujú. practicar y lo hace a diario, imagínate de ahí para abajo lo tenemos que hacer sí o sí. Ujú. Antes lo hemos tocado por encima, pero me gustaría profundizar un poquito más en el tema. Yo me considero muy raulista porque, bueno, pues en mi infancia Raúl era para mí un auténtico ídolo. El 7 de España, ¿quién es para ti? ¿Raúl o el Guaje Villa? Uh, lo pusiste muy difícil ahí, Es que yo me acuerdo porque el partido aquel famoso de España contra Irlanda del Norte, que pierde España allí en clasificatorio para Eurocopa, y hay un debate muy grande, y precisamente es donde está ya ahí el tema Raúl Villa, y tú lo viviste desde dentro. sí, sí. Entonces, Pero es difícil, porque encima en esa época el Guaje era joven también. Entonces, bueno, era complicado, ahí era la experiencia contra la juventud y de acuerdo a qué necesites en ese partido. Vos sabés que con Raúl tenías asegurado un montón de cosas en lo que es manejo del grupo adentro de la cancha, orden, perseverancia, y eso Raúl lo tenía sí o sí. El Guaje era un futbolista distinto que marcaba muchísimos goles, pero por ahí un poquito más desordenado que Raúl. Entonces, de acuerdo al partido y lo que el entrenador veía que necesitaba ese día. ujú. Eh,
¿Conoces la expresión y dale con pernía? Sí. ¿Nos puedes contar de dónde viene? Viene de que en el Mundial 78, que gana Argentina acá, en el Mundial de Argentina justamente, se hablaba de que mi padre merecía ir al Mundial, merecía jugar en la selección y César Luis Menotti no convocó ningún futbolista de Boca. Boca, recuerdo que en el 77 gana la liga local, la Libertadores y la Copa del Mundo. En el 78 gana otra vez el torneo local y la Libertadores. Y así todo, no había ningún futbolista de Boca en esa lista. Entonces, de ahí, de que viene y dale con pernía, porque había un personaje de una persona que estaba por televisión que imitaba a Menotti y en una conferencia de prensa se hacía como le que preguntaban mucho por pernía hasta que Menotti decía y dale con pernía. Y bueno, de ahí ¿Y, sale el famoso dicho. y crees que fue injusto Menotti en este caso con tu padre? Salió campeón Argentina, o sea que Sí, que al no final eligió tan tampoco mal. se... Vamos con una clásica. Volvemos a lo mismo de lo que me pasó a mí con Argentina. Son selecciones que tienen mucho para elegir y siempre va a haber alguno que se merecía estar. Vamos con una pregunta clásica que le gusta a los seguidores. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas en un campo de fútbol, en un vestuario? Una de estas broncas que cuando os juntáis de nuevos futbolistas recordáis. Por cómo se puso el míster, por dos que se engarraron, no sé, alguna de estas broncas fuertes. Uf, no recuerdo una bronca fuerte de un entrenador en el vestuario. Sí, enojos. Luis era una persona de que cuando la cosa no estaba funcionando bien, había que ponerse tapones en los oídos porque los gritos eran fuertes y el reto era grande. Pero no en particular conmigo o un caso que me haya llamado mucho la atención. Bueno, pues te la cambio. En lugar de una bronca, una arenga. Por ejemplo, me hablabas de Luis. Luis tiene arengas muy famosas. ¿Alguna que Sí. digas, joder, cómo nos motivaba o cómo... algún Luis, partido Luis, así que os... Luis te motivaba mucho con frases puntuales y cosas que te decía puntualmente. Yo recuerdo cuando llegué a la selección, yo le agradecí el haberme convocado y él me dijo, no, chiquito, usted se lo ganó. En el fútbol nadie te regala nada. Usted está aquí porque es un gran futbolista y porque yo lo necesito. Y son cosas que te dejan marcado porque es verdad. Si yo no hubiese tenido las temporadas que tuve en el Getafe, Luis no se hubiese fijado. Pero son cosas que, si bien son verdad, son muy motivadoras para el futbolista, porque te hace sentir importante. Vale. Mariano, yo quería recordar, lo estábamos hablando en el grupo de WhatsApp, hace años vi una entrevista que le hicieron a Óscar Ruggeri. Seguramente ya más o menos te vayas acordando de lo que voy a contar, pero para el que no lo sepa, hablando un poco de Ruggeri y tu padre, Tano Pernía. Parece ser que en el túnel de vestuarios, bueno, Ruggeri era un chavalito de 18 años, le habían subido con el primer equipo, con Boca Juniors, y en un programa contó Ruggeri, pues, la arenga o advertencia de tu padre a Óscar Ruggeri. Tu padre era un tipo fornido y veterano, y a Ruggeri parece ser que le habían encomendado cubrir al delantero rival, Estrella, que era un tal Luque, aquel jugador argentino, además internacional. Sí. Y cogió en el túnel de vestuarios, claro, Ruggeri estaba cagado de miedo porque encima tenía la empresa de cubrir a la estrella rival. A Luque. Y nada más y nada menos cogió tu padre en el túnel de vestuarios antes de entrar al campo y según las palabras de Ruggeri, parece que tu padre le cogió del cuello y según Ruggeri decía, al Tano Pernía le salía una vina aquí, se le hinchaba, me cogió del cuello y me dijo, como el 9 toque la pelota, al final del partido te mato. ¿Fue algo así? Sí, es verdad. Encima Oscar debuta en Primera División un partido antes del Clásico, porque se habían lesionado los centrales y mi padre había estado mirando, ellos concentraban donde jugaban las inferiores, y había estado mirando un partido de inferiores y le había gustado mucho Ruggeri. Y el entrenador, preocupado porque no tenía futbolistas para el primer equipo, mi padre le dice, yo he visto un futbolista de quinta división de acá, de Boca, que me encantó. Dice, pero ¿no te parece un jugador de quinta que jugamos contra River dentro de 2 fechas? Dice, lo tienes que hacer debutar este domingo porque el domingo para que se adapte y el domingo que viene juega con River.
Y así fue. Lo hizo debutar un partido previo al de River, y cuando fueron con River encima de que era su segundo partido, su primer clásico, mi padre lo cogió del cuello y lo amenazó de muerte antes del partido. Esa era la anécdota. Pero en esa época era muy normal que los futbolistas grandes sean caudillos, ¿no? Sean los que mandan y los que tienen la voz de mando dentro del vestuario. Hoy por ahí eso cambió mucho. Sí. Era una forma de motivar. No, bueno, Sí. Al final es... Pero así como te cogían de cuello, eso fue extremo, ¿no? Pero así como te metían una bronca, también sentías el apoyo de ellos, ¿eh? O sea, en los momentos donde el partido se ponía más bravo, aparecían los grandes también, ¿eh? Que hoy tampoco pasa. Ha cambiado mucho el fútbol desde aquel entonces y esas arengas también de compañeros, o sino que se lo digan a Eto'o con el bueno de Luis Aragonés en el banquillo, Sí. ¿no? Tal cual. Le quería mucho, pero... Hoy se ve muy raro, ¿no? Si sucede eso, es muy probable que se cree un conflicto grande dentro del vestuario. Hoy es más común igual que sea al revés, que sea el futbolista el que le haga solo entrenador, casi. Sí. Ya no hay escalafones ni hay cosas de esas, pero bueno. Que Ángel, rapidísimo. Sí, yo te quería preguntar, Pernía, a ver si nos podrías hacer tu once ideal de compañeros de equipo. ¿Vale? Qué difícil. Es complicado porque es que has tenido Sí. compañeros muy, muy buenos. Pero Sí, bueno, tal vamos a cual, intentarlo. tal Serían de fútbol 7, ¿vale? No nos vamos a ir a 11. Vamos a siete? imaginarnos un ¿Los equipo de mejores fútbol 7? 7, Y empezando lo por que el pasa, portero. el portero tengo que poner por obligación a mi mejor amigo, a Leo Franco. Ujú. En el Atlético de Madrid que coincidiste. Y mira que has estado también Exactamente. con De Gea, Viati, buenos Sí, porteros. bueno, pero Sí. Pero Pero bueno, Leo Franco era muy bueno, sí. Leo era un portero que era 6-7 puntos, pero siempre 6-7 puntos. No cometía errores en toda una temporada, no cometía errores, y eso te da una tranquilidad grande. Después, bueno, en la defensa, obviamente de lateral derecho o central derecho, vamos a hacer línea de 3. Así Sí. hacemos 7 nada más, pero pongo a Sergio Ramos, No, a pero Puyol. sin incluir selección, porque si no, igual Clubes. llenamos el cupo. Sí. Claro, Solo con bueno. clubes, mejor. Y clubes, Heitinga, que jugué con él en el Atlético de Madrid, Sí, el holandés. Ufaluzzi, Ujú. y después, bueno, pasa que hubo un montón de buenos futbolistas. Pero bueno, de lateral derecho lo pongo a Contra, que jugué Sí, con muy él en el bueno, Juan. Getafe y era muy buen futbolista. Después Sí. en el mediocampo, ahí se complica más todavía, porque hubo un montón de buenos futbolistas. Pero de volante central, a mí me gustaba mucho Dieguito Rivas en Getafe, porque dejaba la vida. Era un vikingo hermoso que dejaba la vida y Sí, contagiaba el mucho. toro blanco le llamaban, El ¿no? toro blanco, sí. A mí me gusta, soy más de ese tipo de futbolistas yo. Me veo más reflejado con ellos. Y aparte una persona increíble. Bueno, después por izquierda me encantaba Simao en el Atlético de Madrid. Por derecha Maxi Rodríguez. Y después arriba cualquiera de mis compañeros, porque tenías a Forlán, a Kun, a Huiza, A Torres. a Torres, sí, me estaba olvidando de Fernando, justamente. Diego Costa también, ¿no? Sí, también. Pero yo con Diego estuve poco, porque él estuvo un año solo, que no jugó mucho y se fue cedido al Valladolid. Pero ya pintaba como crack. Era un futbolista distinto. Pero bueno, Vale, más o menos ese sería mi equipo de 7. Salió un equipazo y eso que no hemos dicho ni a Milito ni a Cambiaso, ¿no? Que estuviste con ese Independiente y Es también verdad. podría sumar. Milito, Cambiaso. Sí, jugadorazos también. Sí. Oye, ¿y de entrenador con quién te quedas? Entre Schuster, Javier Aguirre y No, Gregorio Manzano. todos tienen sus cosas. Distinto, pero todos tienen sus cosas. Yo, no sé, dar una charla técnica como la daba Javier Aguirre, fue al único que lo escuché.
hablar con tanta claridad y de la manera que lo hacía. Después podés estar de acuerdo o no, pero tenía una manera de decir las cosas muy claras y que te llegaban. Schuster quizás te daba muchas más libertades para jugar y también por eso yo podía subir tanto y ser tan libre, ¿no? Porque Bernardo me decía mucho, tú no te preocupes, tú sube que ya me encargaré yo de que te cubran el lugar ese. Y bueno, eso a mí me daba mucha confianza. Perfecto, Mariano. Pues nada, vamos con el último juego ya para acabar, ¿vale? Es un juego muy sencillo. Es una frase a la que le falta el final. El final me lo tienes que poner tú. Ok. Venga. Al Pernía de hace 25 años le diría que... Que se pele antes. Porque ahora veo fotos con ese pelo que tenía que me quiero morir. Vale, perfecto. Lo peor de haber sido futbolista es... Llegar hasta primera división. Lo peor. Sí. Un camino. Ah, vale, el camino hasta. El camino Vale, hasta pensé que primera era división. el hecho de llegar. Digo, joder, pues No. El vale, vale. llegar hasta primera división es el durísimo. camino. Sí. Y entiendo que más en Argentina, quizá, o... Sí. No sé. No sé porque Ya. no viví las Ya, bueno, inferiores claro, ahí en sí. España. Vale, la espina que me quedó en mi carrera es... Francia 2006. Perfecto. El mejor consejo que me dio mi padre fue... No tires la toalla. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Hermosa. Una charla muy rica. Muchísimas gracias. Y el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Leo Franco. Ah, genial. Vamos. Ah, muy bueno. Muy bueno. Nada, sí, portero sí. histórico, que seguro que tiene un Sí. montón de cosas que contarnos. Y Mariano, hoy es Seguro. la entrevista, es Y- al menos... Sí, dime, Y dime. preguntale por qué le decimos amargo. 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 Yo le Vale. llamo amargo. Vale, pues ya tenemos con qué empezar la entrevista entonces. Se va a reír, ¿eh? Pero bueno. Vale, perfecto. Es una Eso es persona bueno. muy divertida, pero no lo parece. Sí, bueno, pues van, ¿eh? Pues a por él entonces. Ya nos ayudaste un poco con el contacto y demás para Sí. escribirle antes de eso y nada. No Y tiene Instagram, así que lo vas a tener que contactar por teléfono. bueno, lo que tú nos digas, Mariano, ahí, lo que nos digas, nosotros lo que haga falta por poder contactar con él y por poder compartir también un ratejo con él y lo que te decía, si es la mitad entretenida de lo que ha sido esta Ok. entrevista, pues ya habrá valido la pena. Bueno, muchas gracias. O sea que miles de gracias, para lo que necesites aquí está el Bigote de Abadía y esperemos repetir en alguna ocasión. Y mil gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y por habernos dedicado esta horita que la verdad que ha sido súper agradable. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos y para todos los que hayan visto la entrevista o la vayan a ver. Ojalá haya sido divertida. Abrazo Seguro grande a que todos. sí, seguro Sí, que lo sí, ha sido, nada. sí. Y disfruta del solecito, a beber mucha Sí. agua y a pasarlo lo mejor que puedas, Mariano. Abrazo grande. Un abrazo muy fuerte. Y suerte en las carreras. Chao, gracias. Gracias. Hasta ahora. Venga, gracias, Chao, chao. Mariano. Hasta la Adiós. próxima. Adiós.